Entonces la Recoleta está al costado del río. El río sería parte de su paisaje cultural y conformado por esta arquitectura y estas calles. Pero no es solo eso, ¿no? Si vamos un poco más atrás en la historia, el eje del río nos permite ver varias cosas. Por ejemplo, como lo pueden ver en este museo, tenemos culturas pre-incas, prehispánicas. Tenemos Churajón. Hace poco acaban de descubrir cerámicos cerca del río. Tenemos a la margen derecha, a la margen izquierda, restos arqueológicos, cementerios, entierros de la gente que vivía a disfrutar del río. Entonces el río es el medio ambiente que le da valor a este lugar y lo estamos un poco dejando de lado, estamos de espalda a él pensando. No le damos el valor que se requiere a lo que nos dio origen. Sí. Y le damos al contrario la espalda. Porque del río, o sea, se podría sacar una arquitectura, un visual, o sea, le saquemos visuales hacia el río, contextual, para poder valorar más, ¿no? Claro, porque o sea, tú te das cuenta que el río es el elemento que generó esta existencia, pero tú tienes, como te dije, el origen prehispánico de estos lugares, tenemos luego el asentamiento español a un lado del río, y cuando nos asentamos, digamos, a la otra margen y creamos el centro y el casco histórico con la parte más antigua, existían poblados en esta zona. Ustedes han escuchado Yanaguara, claro, Caima. ¿Y cómo era la vinculación? ¿Por qué es importante? Este es un elemento tensor entre lo que era el centro y lo que es Yanaguara, Caima, el Colca, ¿no? O sea, todas las culturas que estaban hacia ese lado se vinculaban simplemente por este eje. Tenemos la calle Tacna, que es una de las calles más antiguas, tan importante como esta de la Recoleta, donde se han asentado, digamos, como era el eje de comunicación, tenemos asentamientos de distintas épocas también. Tenemos piedra, tenemos toda una evolución arquitectónica porque tenemos techos a dos aguas, tejas, bóvedas, pilastras, republicano, segundo republicano, todo eso se ve en esa calle que viene a unirse a la ciudad a través del puente. Entonces tenemos una tensión muy importante y ahí es la importancia de la Recoleta como calle, como eje, ¿no? Aparte de su configuración sinuosa y pensar, digamos, también como este elemento que era lo que definía. Si ustedes ven los planos que están aquí en la misma, en el mismo monasterio, perdón, convento, monasterio es de las religiosas, sí. Convento es de los padres, ¿no? Entonces, como tienen ustedes en este convento, pueden darse cuenta de que esto era un área agrícola. La tensión se daba entre esos dos puntos, el eje del río, el eje del puente y la ciudad. Entonces ellos ocuparon una parte que era área verde y después se fue consolidando por las necesidades de la gente, el patrimonio, ¿no? Empezaron a colocar casas probablemente un poco más grandes, dividirlas entre los hijos y así empezó a asentarse toda esta zona con necesidad comercial. Los tambos, ¿no? Los tambos crecieron alrededor de este eje y se asentaron al ingreso a la ciudad, pero a las afueras también había comercio, necesidades. Entonces este es un eje muy importante por eso, ¿no? Y que lamentablemente con el desarrollo del tiempo le ha dado espalda al río. Existe en estos planos antiguos también que están en este museo un proyecto en el que se tenía planteado el malecón Bolognesi, como se llamaba el puente. Entonces ustedes tienen desde Vallecito prácticamente todo un malecón que se unía hacia el Inter y está ahí trazado con nombre y todo, pero finalmente se perdió, nunca se hizo, ¿no? Entonces, hablando un poco de haber entendido el patrimonio, cuando nosotros trabajamos la restauración del patrimonio, tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos, ¿no? La restauración es el elemento final que se produce en el momento de intervenir un patrimonio. Tú primero tratas de conservar, ¿no? De evitar que se destruya. Controlas sus patologías, controlas todo lo que pueda causarle mayor deterioro. Y luego procedes, en el caso de que no puedas salvar a tu paciente, a una restauración. Por eso yo digo que es importante entender la diferencia entre lo que es patrimonio, lo que yo quiero conservar, la conservación y luego el momento más crítico, que es cuando tú restauras. El momento de la intervención.
Sí, el momento de la intervención, que tú tienes que saber más ya de las propiedades físicas del bien, ¿no es cierto? Y cómo funciona, cómo es su materialidad, pero sin olvidar la historia, porque es lo que lo hizo patrimonio. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá la torre de la iglesia, y cuando tú intervienes un lugar, mi especialidad es el color, ¿no? Yo estoy muy preocupada de lo que es la restauración del color en la ciudad. Un ejemplo te puedo decir al momento de hacer la restauración a la intervención. Yo te hablo de ese color rojo que tienes ahí, ¿no? Entonces empiezas a hablar de la restauración y la materialidad. Entonces tú sabes que esta iglesia fue muy antigua, que fue hecha, digamos, probablemente primero con piedra, luego fue hecha con barro, sus muros de barro, y llegan a tener esta iglesia que seguramente se les ha caído y las han vuelto a levantar, ¿no? Yo lo restauro, pero luego asumo una propuesta de intervención. Yo no estoy de acuerdo con la intervención que se ha hecho, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo veo las fotos de la Recoleta, nunca la he visto así de rojo, ¿no? O sea, esta torre, por ejemplo, y que marca toda la imagen de la ciudad, está pintada con un látex, como puedes ver, ¿no? Que se ha desprendido. Es un material probablemente incompatible con la base que tiene, porque si nosotros hablamos que el patrimonio dura más de 100 años, esta pintura no tiene tantos años, ¿no es cierto? Entonces no estamos interviniendo para que dure más de 100, 200, 300 años. Estamos interviniendo con el material incorrecto, y el color no lo sé, ¿no? Porque yo no tengo datos de que el color exterior de los edificios en Arequipa hayan sido los mismos que el interior. Y acá la iglesia está pintada prácticamente de rojo afuera y de rojo adentro para resaltar las nervaduras, que es un criterio, ¿no? Pero para mí, personalmente, no creo que haya sido, ¿no? O sea, no le hubiera puesto probablemente un color, pero es que lo que quiero explicarles es que la intervención llega a un momento en el que tú tienes que decir cómo voy a operar al paciente dentro de este patrimonio, pero la responsabilidad del patrimonio no es de un mes o un alcalde o un presidente, ¿no? Es durante 100 años más y probablemente 500 años más que tú lo vas a legar, ¿no? Por eso que me interesaba mucho el hecho de que ustedes entiendan la relación del patrimonio, el valor que tiene y la responsabilidad que yo tengo al poner eso, ¿no? Pregunté a muchos amigos sobre si conocían la iglesia de la Recoleta pintada de ese color, y bueno, mis amigos son mayores, no se acordaba ninguno, pero me decían, sí me acuerdo que Santa Catalina, que se ve al fondo, era amarilla. Entonces tienes una presencia del patrimonio que ha cambiado. Actualmente nadie recuerda, ninguno de ustedes, Monasterio de Santa Catalina pintado amarillo, ¿no? Pero sí fue un momento de su época, y como toda la ciudad tuvo color, ¿no? Entonces eso me interesaba hablarlo. También que ustedes entiendan este eje de tensión que hemos dicho de intervenir las calles y cómo han ido cambiando, ¿no? Específicamente luego podríamos ir viendo si los materiales son compatibles, incompatibles, si está bien este tratamiento escenográfico un poco de la calle, ¿no? Porque cuando yo hablo del patrimonio tengo que entender que estas calles están hechas por las viviendas y por los patios y por la gente que vive ahí adentro. Si yo restauro sin una política de qué va a pasar con ese lugar, yo restauro la fachada para que esté bonita, pero ¿qué es? ¿Es una zona comercial? ¿Necesita tiendas? ¿Qué necesita, no? Y eso ya tiene que ver más con los planes de la ciudad. Entonces tenemos un campo muy grande que es el campo técnico de la restauración, como les digo, el campo del patrimonio y el campo de la gestión. Y una cosa que es muy importante también que para la generación de ustedes son las nuevas tecnologías, ¿no? Ustedes ahora dicen voy a entrar a las redes sociales, ¿sí? Y ahora la gente de su generación va a decir voy a entrar al espacio público, porque el espacio público es el patrimonio que ustedes tienen, ¿no? Ya no voy a decir voy a salir a la calle como decían hace mucho. Y ese es un ejemplo de cómo se cambió el patrimonio. Guardián celoso de mi Arequipa, por las costumbres de mi tierra.